hacer la obra de Dios en común acuerdo. Así que vamos a ver de qué se trata el tema. Y acompáñenme al libro de Amós, el profeta Amós. Amós. Capítulo 3, versículo 3. El profeta Amós dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre bueno, Padre eterno, he leído, Dios, tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigeria nuestro espíritu. Háblanos, enséñanos a través de tu palabra. Que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Dios, para tu gloria y para tu honra, y reprendo toda mala interpretación de la palabra. Todo lo que se levante en contra lo llevamos cautivo a la obediencia a Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Amén y amén. Hacer la obra de Dios en común acuerdo. Vamos, hermanos. El profeta Amós dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hace una pregunta. Entonces, no podemos hacer la obra de Dios, y Dios siempre quiere que la obra de Dios se haga en unidad. Cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, habló de la unidad en el Espíritu, de la unidad de llevar la palabra del Señor, y dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, así quiero que la iglesia sea una en nosotros, perfectos en unidad. O sea, el Señor estuvo siempre interesado y ha estado interesado que nosotros estemos de acuerdo. Dijo también: un reino dividido no podrá prosperar. Entonces necesitamos estar, ¿qué? Unidos en común acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Con lo que dice la palabra del Señor. Porque a veces tenemos desacuerdos en decisiones, y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿sabes qué? En la palabra no podemos tener desacuerdo. Tenemos que predicar la misma palabra, tenemos que predicar la misma doctrina. Porque la gente, todo el mundo dice: soy sana doctrina, somos sana doctrina. Pero ¿qué es sana doctrina? Es la sana enseñanza, es predicar la palabra, hacer lo que dice la palabra del Señor. Es un solo manual de instrucciones. Amados hermanos, si usted recibe un manual de instrucciones, por ejemplo, un carro nuevo, usted tiene que cambiar el aceite a cada cuántos kilómetros. Usted no puede decir: no, yo se lo voy a cambiar si es a 5,000 kilómetros. Usted no puede decir: yo le voy a cambiar el aceite a 10,000 kilómetros, ¿verdad? Porque usted lo interpreta así. Entonces, ¿qué le va a pasar a su motor? Usted lo puede hacer, pero su motor va a dañarse más pronto que lo que él debería. Va a cortar la vida de su motor. Entonces nosotros, la palabra, cuando le damos mala interpretación, eso va a traer, en vez de traer bendición a nosotros, va a traer perjuicio a nuestra vida espiritual. Amados hermanos, entonces para hacer la obra de Dios hay que estar en acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aún en las relaciones, amados hermanos, matrimoniales, cuando no hay un acuerdo, terminan colapsadas, las relaciones terminan en divorcio prácticamente, porque no hay un acuerdo. En Lucas capítulo 10, el Señor mandó de dos en dos, y estos dos tenían que ir en acuerdo, tenían que ir juntos caminando para el mismo lado. Porque ¿cómo vamos a llegar si uno dice: no, vamos para la izquierda, el otro dice: vamos para la derecha? Y ahí se la pasan discutiendo y no avanzan ni para la izquierda ni para la derecha, y se quedan allí. Entonces, Lucas capítulo 10, acompáñenme allí en la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, el Señor le dio instrucciones. Ellos no podían ir a donde ellos querían. Por donde el Señor iba a pasar, los envió a ellos primero para que anunciaran el reino de Dios. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino.
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os pongan, lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, Dios le dijo, ustedes no van a estar metidos de casa en casa, bendita la presencia del Señor. Ustedes van a ir, si se quedan en una casa, y se van a quedar. Si esa casa está lujosa, gloria a Dios. Si esa casa hay incomodidad, usted se va a quedar allí, porque usted ahí fue donde le dieron la posada. No va a estar pasándose de casa en casa buscando la mejor comida, buscando donde le ponga el mejor manjar, donde le ponga las mejores cosas. No, es donde Dios nos mande, y comed lo que os ponga. Pero hoy en día, lastimosamente, amados hermanos, no hay un común acuerdo en esto, en hacer la obra del Señor, porque muchos ministros van a hacer la obra del Señor y tienen unas exigencias tremendas, amados hermanos. Amén. Entonces, en una oportunidad estuvimos compartiendo con un varón, y yo lo seguía mucho, ¿verdad? Porque predicaba con jocosidad, con chistes y cosas, muy reconocido a nivel nacional aquí en Colombia por la televisión, ¿verdad? Y veíamos sus chistes y sus cosas. Después se convierte el Señor, Ordóñez de la risa, José Ordóñez. Y estuvimos compartiendo, amados hermanos, porque a veces, amados, nosotros tenemos que a veces tapamos mucho, y nosotros no podemos ser cómplices de las cosas que están malas. Entonces, amados hermanos, estuvimos en Pelaya con Dagoberto el Negrito Osorio, allá, y nos enteramos que el hombre no aceptó que nadie se subiera en la tarima, que nadie se tomara fotos con él, que le hicieran una calle de honor, que el hotel tenía que tener ciertas especificaciones, la marca de agua, la clase de comida, todo especificado. Esto no es lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces, y así hay muchos ministros, amados hermanos, que tienen ciertas exigencias, y dice la palabra del Señor, donde tú llegues, comed lo que os pongan delante. O sea, no podemos estar exigiendo nada, porque el don que tenemos es de Dios, no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os pongan, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces no se va a sacar del contexto, no, que el obrero es digno de su salario y por eso yo tengo que cobrar una ofrenda. La ofrenda fueron de 10 millones de pesos, si no, no iba, y eso que iba él solo. Imagínense usted, en ese tiempo, hace como 4 años. Entonces tenemos que saber esto, amados hermanos. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Comed lo que os pongan delante. Si te dan menudencia, come menudencia. Arrocito con queso, con queso. Si te dan manjar, come manjar. Lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero tienen una cantidad de exigencias, pero no sanan a los enfermos. Exigen tantas cosas y no sanan a los enfermos. Por ahí yo vi un video que subieron de ilustración en manera de chiste, que el varón decía, oiga, lo voy a invitar a predicar para que vaya a mi iglesia. Y él le decía, bueno, sí, claro, pero mi ofrenda son tantos. Oye, ¿por qué tanto, varón? No, usted sabe, varón, que ya al nivel que Dios nos ha dado, estamos reconocidos, estamos esto. Entonces el varón le decía, bueno, está bien, yo le voy a dar los 10 millones que usted está pidiendo, pero usted tiene que garantizarme levantar por lo menos a un paralítico de la silla de ruedas. Usted tiene que por lo menos devolverle la vista a un ciego. Usted tiene que por lo menos... Entonces, no, varón, yo no voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque a falta de poder lo que hay es arrogancia, y lo que hay es vendiendo ¿qué? La fama, vendiendo los dones del Señor, pero no se están viendo el poder manifestado. ¿Por qué? Porque Dios no está con los arrogantes. Cuando Dios envía a alguien, la persona llega humildemente. Si lo hospedan en un hotel 5 estrellas, él se hospeda allí. Pero si lo hospedan en una casita de barro, allí se hospeda. Si le dan lo que le pongan delante, él se lo come. Ese es el obrero de Dios. Y dice que no podemos, dice, hacer la obra de Dios en común acuerdo. No es que nosotros somos los de la prosperidad, es que nosotros somos los empoderados, es que nosotros somos esto. No, en común acuerdo según lo que dice la palabra del Señor. Las exigencias son las mismas, tanto para el pobre como para el rico. Entonces dice la palabra del Señor, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad a donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Imagínense que Sodoma fue destruida por fuego y será más tolerable, o sea, más suavecito lo que le pasó a Sodoma que lo que le va a pasar a la otra ciudad. Entonces podemos observar, amados hermanos, que cuando uno va a una casa y no te reciben la palabra, hermano, sacude el polvo de allí, no pierdas tu tiempo. El Señor no nos ha mandado a perder el tiempo. A donde nos reciban, llevamos la palabra del Señor. A donde no nos quieran, sacudimos el polvo de nuestros pies. Esto es un común acuerdo de hacer la obra de Dios como dice la palabra del Señor. Entonces, ellos fueron guardando las instrucciones del Señor, ¿verdad? Y cuando regresaron en el versículo 17, dice la palabra del Señor, verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque cuando se va obedeciendo al Señor hay autoridad para echar fuera demonios. La gloria de Dios desciende sobre cuando se hacen las cosas como Dios manda. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué el Señor les habla esto? Yo veía a Satanás descender. Si ellos están gozosos diciéndole: mira, echamos fuera demonios así como tú lo haces, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que no quiere que sus discípulos se envanezcan, que nos envanezcamos, que nos robemos la gloria del Señor. Y a causa de las muchas contrataciones, dice la Biblia, que el querubín protector, majestuoso, hermoso, que perfecto era, que Dios había hecho, se volvió diablo, se volvió Satanás, fue lanzado. ¿Por qué? Porque se halló orgullo en él, porque quiso sentarse y levantar un trono semejante al Altísimo y ser superior al Altísimo. Y fue expulsado del cielo. Y la raíz fue que el orgullo, entró orgullo en su corazón, se envaneció porque tenía muchas contrataciones. Y así pasa con los ministros, que tenemos que tener cuidado cuando lleguen las muchas invitaciones, que no vayamos a caer de picada como cayó Satanás. Porque antes de la caída, dice la Biblia, es la altivez de espíritu. Entonces podemos observar, queda claro aquí este punto, dice: entonces les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. O sea, les está diciendo: yo soy el que le estoy dando esta potestad. Eso no es de ustedes. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y de toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso es que ustedes están echando fuera demonios, porque yo les estoy dando esta potestad, yo les estoy dando este poder. Esto no es de ustedes, esto es mío. Yo se los he dado a ustedes para que ustedes hagan la obra en común acuerdo, para que liberten a los cautivos, al que está endemoniado sea libre en el nombre de Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos que regocijarnos? Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Amados hermanos, no podemos, amados hermanos, envanecernos ni creernos que tantas cosas. Nosotros no somos nada. La Biblia nos compara que somos el barro en las manos del alfarero. ¿Quién es el tesoro entonces? Jesucristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros. Amados hermanos, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia primitiva, allí vamos a ver cómo la iglesia se ponía de acuerdo. Dice que andaban unánimes juntos, ¿verdad? Que el Señor añadía a todos los que iban a ser salvos a la iglesia porque tenían como un acuerdo. Dice que todos vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles, y el evangelio iba creciendo de una manera impresionante. Se veía el amor fraternal entre ellos. Pero hoy en día el rico quiere ser más rico y que el pobre sea más pobre, amados hermanos. Entonces, hasta no se le paga el jornal. A veces hermanos en Cristo que ponen a trabajar a otro hermano y no le pagan, amados hermanos. Dios tenga misericordia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 24, mire lo que encontré por aquí. Pero por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Mira esto, hay una diferencia en todo aquel que sale de una congregación. Estos salieron de la congregación y llevaban ¿qué? Otra doctrina, otro fundamento. Dice que estaban mandando a guardar, a circuncidarse y guardar la ley. Salieron de los apóstoles y dice, ellos se dicen, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. La iglesia se reunió y se puso ¿qué? De acuerdo. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ellos, los apóstoles, predicaban lo mismo, fuera el que mandaran, ellos iban a predicar lo mismo, la palabra del Señor. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Está diciendo, ustedes no vayan a comer nada sacrificado a los ídolos. Amados hermanos, y a veces vemos que están celebrando un día de un ídolo y esa persona hace una comida porque está celebrando eso, tiene la estatua ahí, tiene el altar ahí, y usted va a comer de eso, tenga mucho cuidado. Eso está sacrificado a ese ídolo. Dice, no que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. Dice, de sangre, por ejemplo, comer rellenas, que se hace de arroz y sangre. Es pecado delante del Señor. El Señor los mandó, el friche que se hace con la sangre no se puede comer. Hay que abstenerse de qué, de sangre. No se puede comer ni beber la sangre. Como personas que las ve uno por ahí que matan un cordero, matan un animal y cogen la sangre así y se toman un vaso de sangre. Eso es abominación a Jehová. Dice, de ahogado, tampoco se puede comer un animal ahogado, y de fornicación, ¿verdad? Y sabemos que la fornicación no solo tiene que ver, amados hermanos, que una persona que no esté casada se acueste con otra persona, sino que también tiene que ver cuando se fornica, cuando se va en pos de dioses ajenos, cuando se adoran imágenes, se está fornicando contra Dios. Dice, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasarlo bien. Dice, ¿por qué van a pasarla mal? ¿Por qué la pasamos mal muchas veces? Porque no nos ponemos de acuerdo en obedecer lo que manda la palabra del Señor. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquellos que dicen que los profetas llegan hasta Juan, porque era de los profetas que profetizaban acerca de la venida del Mesías. Pero mira que aquí la iglesia primitiva tenía profetas. Dice que Judas y Silas también eran profetas. Y dice la palabra de Dios, y pasando algún tiempo por allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo y Bernabé estaban allí unidos llevando la palabra del Señor, pero hubo desacuerdo después entre ellos. Pero muy diferente al desacuerdo que leímos primero en el 24 de hombres que llevaban otra doctrina. Hubo desacuerdo por decisiones de ellos. Y esto es lo que hay que tener que mirar. Que dice, no, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay que mirar qué doctrina están predicando. Porque a veces el propósito de Dios hace que muchas veces, así como estos dos hombres que vamos a ver ahora, tuvieron que separarse. Porque hubo desacuerdo entre ellos. Dice el verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan,
al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo estaba diciendo, no me parece bien porque no fue con nosotros a tal lugar, no hizo esto, no hizo lo otro. Allí no están discutiendo doctrina. Allí están discutiendo que aquella persona no mostraba cierto interés, pero Bernabé quería darle la oportunidad porque quizás lo vio solícito, lo vio que tenía ganas de levantarse, que quería ir, pero a Pablo no le parecía porque él no había mostrado esto. Y así pasa muchas veces en la obra del Señor. No, esta persona no ha mostrado ganas, no ha mostrado interés y muchas veces no se le niega la oportunidad. Y mira lo que pasa aquí. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo siguió haciendo su viaje, confirmando a las iglesias, pero dice la palabra que Bernabé también salió a hacer la obra de Dios con Marcos, el que a Pablo no le parecía. Amados hermanos, entonces cabe resaltar que el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios, después dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Pablo, que tenía una comunión tremenda con el Espíritu Santo, no pudo ver en el momento en Marcos que Marcos iba a ser útil después para la obra de Dios, que esa era una oportunidad para levantarse, pero Pablo no lo vio en el momento, aunque era un hombre súper espiritual. Y por eso no nos podemos dejar llevar solamente del hombre y no poder mirar las apariencias. Pablo era un hombre de oración, era un hombre que se inventaba. Pablo era un hombre que Dios le mostraba revelaciones, que levantaba muertos, que sanaba a los enfermos, que echaba fuera demonios. Pero Pablo se equivocó. Y podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, que Pablo está preso. Y mira lo que dice Pablo: procura venir pronto a verme, diciéndole a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, se había descarriado Demas, amando ¿qué? Al mundo. Se había vuelto un gomelo, se había ido al mundo, se había ido amando las pasiones del mundo, las cosas del mundo, se había descarriado del evangelio. Y dice, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Mira la instrucción que le está dando ahora a Timoteo. Dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Porque Marcos se había comprometido con la obra del Señor, aunque andaba de pronto medio flojo cuando dijo, no, a mí no me parece este no anda firuleando, este no quiere hacer la obra del Señor. Entonces, amados hermanos, podemos observar que tenemos que estar de acuerdo. Bernabé vio que había un potencial en Marcos, y aunque el apóstol era Pablo, él pudo, dice, y no se pusieron de acuerdo. Bernabé dijo, yo no puedo dejarlo, hay que darle la oportunidad que se levante. Y así hay estos desacuerdos en la obra del Señor. Amados hermanos, y por eso las personas tienen que a veces salir para poder ejercer el ministerio que Dios les ha dado. Si Marcos lo hubieran dejado allí, quizás Marcos hubiera pagado más y se hubiera descarriado. Pero Marcos se esforzó y se levantó. Y mira que después Pablo lo reconoce y dice, no, mándame a Marcos que me es útil. Mándame lo que me es útil. Después está diciendo, no, yo no lo quiero a él. A ese no lo vamos a llevar, porque ese no anda con nosotros. Él no ha querido esforzarse para la obra del Señor. Entonces, amados hermanos, no podemos creer que porque un hombre de Dios diga, tal persona no es de Dios, hermano, tal persona no se levanta, hermano. Mira, Pablo no lo vio. El hombre a veces mira las apariencias, pero Dios mira los corazones. Entonces, tenemos que estar haciendo la obra de Dios, ¿en qué? En común acuerdo. Bendita la gloria del Señor. Entonces vamos a esforzarnos y vamos a darle oportunidad al que no vemos que está. Dice la Biblia que aquel que ha fallado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero a veces le ponen el pie encima, no, hasta que no lo veamos descarriado, hasta que no lo veamos apartado,
Aún Pablo, en su buena intención, no le parecía bien que Marcos fuera útil para la obra del Señor, y después lo estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Marcos se levantó. Entonces, ¿cuál es el consejo que quiero darle a aquellas personas que están siendo pisoteadas, que están siendo despreciadas como Marcos, que están siendo vituperados? Usted no busca a Dios, usted no es un ministro que haga como Marcos, que le tape la boca, como buscando a Dios, haciendo la obra del Señor, levantándose, que después aquella misma persona, por boca de aquellas mismas personas que dijeron que no eras ministro, que no eras del Señor, te van a invitar y te van a llamar, porque van a ver que Dios está contigo. Entonces, amados hermanos, vamos a levantarnos, vamos a buscar cada día más la presencia del Señor. No importa lo que diga la gente, lo importante es lo que piense Dios de nosotros. Bendita la presencia del Señor. Vamos a seguir los parámetros bíblicos, vamos a seguir la palabra del Señor. Estamos llamados a estar en común acuerdo haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Y vemos que ellos no estuvieron discutiendo por doctrina. Que no me traigas a Marco porque Marco está aprobando el divorcio. No, esas son cosas que sí no podemos negociar, ¿verdad? Porque Dios no divorcia. Dice: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es un gran motivo para una separación, porque se está violando la doctrina de Cristo. Cuando usted ve que están falseando la palabra del Señor, corra de ese lugar, porque la palabra de Dios es una sola. Y no podemos estar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo. Entonces hay cosas que no estamos de acuerdo, y cuando empiecen a imponer cosas que no son bíblicas, tenemos que salir. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo conforme a la santa palabra del Señor. Vamos a orar y a darle gracias al Señor, amados hermanos. El que lee entienda como dice la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender que tenemos que estar en unidad conforme a lo que manda la palabra del Señor. No quitarle a la palabra ni tampoco agregarle más de lo que no está escrito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre bueno, Padre eterno, he hablado la palabra que has puesto en mi boca en esta mañana, Dios del cielo y de la tierra. Gracias. Gracias, mi Dios del cielo, porque aunque muchos quizás también nos ha pasado como Marcos, que nos han despreciado, que nos han visto que no somos útiles para la obra del Señor, pero Padre de la gloria, gracias porque usted ha visto en nosotros que somos útiles para tu obra. Gracias, mi Dios del cielo, porque estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, mi Dios del cielo, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has ayudado, Padre, y nos seguirás ayudando. Guárdanos en el hueco de tu mano, te ayúdanos a hacer tu obra, Padre, en santidad, en honor, como usted lo manda, como usted lo indica a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, y guíanos a través de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, Padre de la gloria, a levantar al caído, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desechar a nadie, Señor, porque usted no desprecia a nadie. Dice que un corazón contrito y humillado, usted no lo rechaza, usted no lo desprecia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdanos en el hueco de tu mano y cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor amado, para ti, a guardarnos para ti. Y haz de nosotros, Señor, esos instrumentos que tú quieres que seamos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Señor, levanta al que está caído, Señor. Mira aquel hermano, aquella hermana que han despreciado como a Marcos, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que esa persona se pueda encontrar un Bernabé que cree en él, que cree en ella, y le diga: vamos, tú te puedes levantar, vamos, tú puedes seguir adelante. Gracias, mi Dios del cielo, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas ayudando, que seas levantando a muchos Bernabé, que ven lo que otros no ven, aunque son hombres de Dios. Ven que aquella persona no se puede levantar, pero Bernabé sí lo ve. Señor, levanta hombres como Bernabé, que levanten al que está caído, que le den oportunidad a aquel que ha fallado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano, Dios, y cumple tu propósito en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Es preciso tapar la boca de los leones, Señor, como dijo el salmista David, sobre una roca me pondrás en alto y luego levantarás mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Gracias, mi Dios del cielo, y guárdanos en el hueco de tu mano y cumple tu propósito en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias, Señor. Sana a los que están enfermos, liberta a los que están cautivos, Señor amado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos abandonamos en tus manos, Dios.
porque tus manos son las mejores manos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día de trabajo donde vamos a salir a laborar. Guárdanos y bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, hay que hacer la obra de Dios en común acuerdo. Por eso tenemos que mirar todos para un mismo lado. Y vamos a salir, nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer esto así, se va a hacer así, y todos de acuerdo. Cuando se está orando en reunión, cuando se está orando en conjunto, y uno está orando por restauración de los hogares, otro tiene que estar respaldando, sí, Señor, restaura los hogares. Pero a veces se reúnen a orar varios, y uno ora por Santa Marta, el otro por Pereira, el otro por Barranquilla, el otro por Manizales, el otro empieza a orar por cosas diferentes. Tenemos que estar en acuerdo, dice la Biblia, que si dos nos ponemos de acuerdo en pedir algo, acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecho. Ese es el poder de hacer la obra de Dios en acuerdo. Amén. Pongámonos de acuerdo, limémoslas, quitemos las diferencias y miremos que la palabra de Dios es el eje, el punto central, lo que tiene la razón, y allí tenemos que volver nuestros ojos a la palabra de Dios. Dios les bendiga.